Muy buenos días con todos. Soy el doctor Joel Arroyo Sáenz, médico cirujano, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la deontología en cuanto al origen y significado del término. Es importante recordar que la deontología es una rama de la ética que se centra en el estudio de los deberes y las obligaciones, especialmente en el contexto de toda actividad profesional. Es por ello que esta palabra como tal, deontología, es un neologismo y fue acuñado por un filósofo inglés llamado Jeremy Bentham, pues acuñó el término por primera vez en el año 1834 en su obra denominada Deontología o Ciencia de la Moral. Esta palabra deontología viene de la palabra griega deon o deontos, cuyo significado es el deber, y el sufijo logía, que significa tratado o ciencia. Por ende, deontología se refiere a la ciencia o tratado de los deberes. Entonces debemos recordar que la deontología, como rama de la ética, se va a centrar en el estudio de los deberes y las obligaciones, especialmente en el contexto de las actividades profesionales y con mucha más razón en el rubro de la actividad profesional de las ciencias de la salud. Como deontología se denomina la ciencia que trata sobre el conjunto de deberes y principios éticos que conciernen a cada profesión, sea este médico, enfermera, obstetra, psicólogo u otro oficio o a nivel de otro ámbito laboral. Por ello, se dice que la deontología fija las normas que rigen la conducta y el desempeño en la esfera profesional, según las cuales se exige al profesional determinadas responsabilidades en relación con los actos ligados a su campo laboral. Como tal, la deontología es una ciencia aplicada al ámbito moral que se enfoca en todas aquellas conductas y actuaciones que no están contempladas ni en el derecho ni sometidas al control de una legislación pública. Es por ello que todos los colegios profesionales, en este sentido, están encargados de fijar, de mantener, promover y defender los códigos deontológicos, pues así vigilan su correcto cumplimiento y exigen determinados niveles de competencia y calidad a todos sus adscritos para que éstos puedan desempeñar sus funciones. Y es conocido, pues, que el Colegio Médico del Perú, el Colegio de Enfermeros del Perú, el Colegio de Obstetras, de Psicólogos y demás cumplen, pues, con su código de deontología. Cuando nos referimos a la deontología en cuanto a la medicina, se dice que el sistema ético fincado en los deberes más que en los conceptos del derecho o de lo bueno. Es decir, la deontología se centra exclusivamente a nivel de los deberes. La deontología en la medicina humana es la teoría de qué debe ser la medicina y de los deberes del hombre en tanto sea este médico. Por ejemplo, ¿qué pasaría si estamos en una sala de urgencias y un médico está frente a una persona que reconoce que en algún momento le ha hecho mucho daño, pero este, teniendo un código deontológico, va a pensar y va a asumir que en el contexto médico se establece que es imposible utilizar su conocimiento para provocar daño a una persona, obviamente acabar con la vida de una persona. Es por ello que la deontología se centra mucho en el deber que tiene esta persona como médico.
En la medicina, el código deontológico está conformado por un conjunto de normas que rigen la conducta y el desempeño de los profesionales de las ciencias de la salud. Como en el ejemplo que hemos indicado, este médico pues ha fijado su conducta o su comportamiento referente a los códigos que él maneja. Es por ello que se debe como médico. Y es importante que recuerden que la deontología en la medicina se sustenta fundamentalmente en el juramento hipocrático, que todos los médicos antes de ejercer esta profesión lo hacemos. Y es importante que recuerden que los principios que están regidos hacia la deontología son tres: la justicia, la beneficencia y la autonomía. Entre otras cosas, la deontología médica aborda aspectos de la profesión como la relación médico-paciente. Cuán importante es tener una relación cordial y respetuosa con nuestros pacientes, tener en cuenta la importancia del secreto profesional, así como los límites de la investigación médica y la manipulación genética. Es importante también que los médicos y todo profesional de la salud que esté inmerso en la investigación vea y cumpla los códigos deontológicos para ello. Recordemos que nos debemos siempre a nuestros pacientes. Por ello se dice que la deontología es el estudio del deber que tiene el médico ante su paciente, por ende, también ante su colega y ante la sociedad en el que está desenvolviendo su profesión y por ende ante el Estado en el cual ejerce la profesión. Hay que recordar que la deontología va a cambiar con el tiempo y en el medio en el que se encuentre. ¿Por qué? Porque recordemos que en el estado donde el médico desenvuelva su profesión, existen leyes y existe una sociedad que esta va a cambiar a lo largo del tiempo. La deontología solo es válida en la medida que se conforma a los principios de la ética, ciencia o nuestro deber moral y a las responsabilidades que la ley y la sociedad imponen al ejercicio de la profesión. Es por ello que dijimos que con el tiempo esto puede tomar algunos cambios, dependiendo qué leyes la sociedad imponga cuando se ejerza determinada profesión, sobre todo en el rubro de las ciencias de la salud. Hablemos un poco de la historia. Desde años, siglos atrás, se han establecido diferentes principios que ya formaban parte de la ética y de la deontología. En el año 1950 a.C. se estableció el famoso Código de Hammurabi, y este código centraba que el médico o que el que ejercía la medicina tenía honorarios que cobrar, pero cuando practicaba los métodos o las prácticas médicas de manera incorrecta, también tenía que recibir penas o condenas. Lo mismo sucedió en Egipto. Los egipcios castigaban con muerte a aquellas personas que cometían errores graves al practicar la medicina. Es por ello que los egipcios consideraron útil especializarse en la práctica médica para que ésta les sea mucho más eficiente. Por ello podemos resaltar los famosos embalsamientos que ellos hacían, ¿no? Para poder crear o para poder manipular a los cadáveres, ¿no es cierto? Que hoy en día podemos observarlos en museos, cuán conservados están pese a los años que han pasado. Entonces ya desde esa etapa, pues se practicaba quizás algunos códigos deontológicos. En el año 460 a 367 a.C. se habla ya del juramento hipocrático como la más alta inspiración moral
que todo médico debía cumplir y por ello, desde esa época se considera el juramento hipocrático como la piedra angular de la ética médica hasta el día de hoy. Es importante recordar que parte del juramento hipocrático habla de cuidar con devoción al hombre enfermo para devolverle salud o cuando menos mitigarle el sufrimiento. El médico se debe a su paciente. El médico tiene que actuar con responsabilidad frente a un enfermo. Este juramento hipocrático, por lo tanto, dentro del código deontológico, es un conjunto de normas morales que deben respetarse en el ejercicio de la profesión médica, de modo que la disciplina profesional sanciona los comportamientos que violan esta regla moral, tanto si se encuentran incluidos en las leyes, los reglamentos y los códigos penal o civil, como si no lo estaría. Por ende, el médico aquí en Perú, para ejercer la medicina, tiene que hacer el juramento hipocrático. Por ende, conocer el código deontológico del Colegio Médico del Perú. La Declaración de Helsinki, que fue adoptada en la 18ª Asamblea Médica Mundial en Helsinki en el año 1964. Y como pilar importante podemos resaltar que habló de las recomendaciones para guiar a los médicos en la investigación biomédica con seres humanos. Es por ello que todos los profesionales que hacen investigación médica donde involucren a personas o seres humanos directamente, tenemos que conocer esta declaración porque habla de principios éticos y morales respecto a la investigación. La Declaración de Sídney, adoptada en la 12ª Asamblea Mundial de Sídney en el año 1968, donde pilar fundamental fue un postulado sobre la actuación del médico en el diagnóstico de la muerte, cómo él debería responder frente a una situación que esté relacionada directamente con la muerte del paciente. En Oslo se realizó una asamblea en el año 1970, la 14ª Asamblea Mundial Médica, donde se habló del postulado sobre el aborto terapéutico. Muchos países tienen códigos éticos y morales respecto al aborto terapéutico que se puede dar en ciertas circunstancias, siempre bajo su código ético y moral. La Declaración de Tokio, adoptada por la 16ª Asamblea Médico Mundial en Tokio en el año 1975, cuyo pilar fue normas directivas para médicos con respecto a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, o castigos impuestos sobre la persona detenida o encarcelada. Sabemos que muchos países manejan la tortura, manejan tratos no humanos respecto a personas que cometen ciertos delitos, ¿cierto? Inclusive en algunos países están adoptadas las normativas respecto a la pena de muerte. Entonces aquí se tocó parte de ello. La Declaración de Hawái, adoptada en la Asamblea Médica Mundial de Hawái en el año 1977, donde se tocó las guías éticas para los psiquiatras de todo el mundo, cómo ellos deberían responder frente a personas con trastornos psiquiátricos y el manejo de ellos. En Lisboa, en la 34ª Asamblea Médica Mundial en el año 1981, se habla sobre la declaración relativa a los derechos del paciente. Los pacientes también tienen derechos. Los pacientes también tienen normado, ellos pueden elegir qué médico lo va a tratar,
Ellos pueden negarse a ser manejados o a ser evaluados por ciertos profesionales si es que ven en ellos que no cumplen los códigos deontológicos o éticos correspondientes. Y así podemos tener pilares en cuanto a ética y deontología. Es por ello que todo colegio profesional, pues, tiene su código ético o su código deontológico. Y si queremos definir un código ético o un código deontológico, podemos decir que es el conjunto de normas y principios morales que rigen el ejercicio de una profesión determinada. Ya habíamos puesto el ejemplo de las ciencias de la salud, ¿verdad? El colegio médico tiene su código deontológico, el colegio de enfermeros, de psicólogos, de obstetras, de biólogos, de odontólogos. Todo colegio profesional tiene estas normas, estos principios, en cuanto a sus profesionales tienen que regirse para poder cumplir una profesión. Por ello, que en estos códigos éticos o deontológicos se explica lo necesario para llevar a cabo la labor profesional, especialmente en las áreas y disciplinas que involucran a terceros, es decir, no solo a profesionales, ¿no? Por ejemplo, la medicina, la psicología, la abogacía, el periodismo tratan con personas ajenas a los profesionales formados. Estos códigos éticos o deontológicos funcionan como mecanismo a través de los cuales una comunidad profesional se regula a sí misma. Por ende, sirven para controlar y supervisar que toda acción desempeñada por un profesional colegiado sean siempre acordes a lo establecido, para que ellos no puedan causar daño a las personas a las que se supone que se debería estar ayudando. Recordemos que en la medicina este código deontológico está conformado por el conjunto de normas que rigen la conducta y el desempeño de los profesionales del área de la salud. Por ende, podemos resumir que la deontología, siendo rama de la ética, se va a encargar de estudiar los deberes morales y las obligaciones que rigen las actividades profesionales. Vamos a observar este video para poder sellar todos los conceptos básicos de la deontología. Imaginemos a un profesional que decide por distintas razones no mantenerse al día en su ámbito de conocimiento. Si ese profesional dispone en su ámbito de un código deontológico, es muy probable que este tipo de decisiones no tenga ninguna consecuencia dentro del código deontológico. Sin embargo, desde la perspectiva de la ética profesional, una decisión así sería inaceptable. Ética profesional y deontología profesional apuntan a cosas diferentes. Hay que saber qué es lo que pide cada una de ellas, qué es lo que ofrece cada una de ellas, no para mantenerlas completamente separadas, pero sí para saber qué planteamiento es el que nos resulta más convincente y más conveniente para lo que pretendemos en la ética profesional. La deontología profesional establece un conjunto de deberes, de obligaciones que un profesional que pertenece a un colectivo determinado tiene que cubrir. Por ejemplo, en el colectivo médico se establece que es imposible utilizar ese conocimiento para dañar a una persona o acabar con su vida. La ética profesional asume los deberes y obligaciones que establece la deontología profesional, pero su mirada va más allá, es más ambiciosa. En primer lugar, la ética profesional entiende que alguien ha escogido una determinada profesión por vocación, porque quiere hacer eso, con lo cual eso contribuye a su realización como persona. Este es un primer foco. Además, se entiende que el profesional es también un ciudadano, quiere contribuir
a través del ejercicio de su profesión, a construir la sociedad en la que vive y no a construirla de cualquier manera, sino orientarla hacia un determinado tipo de relaciones sociales. Y finalmente, la ética profesional también entiende que ese juego entre profesional, sociedad, ciudadanía, es un juego en el que aparecen, se transmiten normas, valores, virtudes, determinadas competencias que confluyen en lo que se llama un horizonte de plenitud, un horizonte de felicidad que tanto el individuo como la sociedad aspiran a lograr en un momento determinado. Si volvemos al ejemplo que dábamos al inicio, ese profesional que decide no actualizarse, esa decisión desde la perspectiva de la ética profesional es una decisión inaceptable porque rompe el proyecto personal de ese individuo, le impide seguir creciendo profesionalmente, le impide además seguir creciendo en su contribución social, pero además esa es una ruptura que manifiesta una falta de respeto hacia sí mismo y hacia la sociedad en la que este individuo se mueve y trabaja y ofrece sus servicios como profesional. Por eso la mirada de la ética profesional es más ambiciosa que la de ontología. Asume que hay unos deberes, hay un suelo ético del cual no debemos bajar, porque entonces nos encontramos en un escenario invivible, pero apunta hacia una plenitud que además pretende que sea no solo seductora, sino que podamos, de hecho, vivir de acuerdo con ella y en ella. Por ello, debemos recordar que la deontología busca determinar los preceptos que deben seguir los profesionales para actuar de manera ética y responsable en el campo que se desenvuelve. Muchas gracias.